Muy buenas tardes, hermanos, hermanas, amigos, amigas que nos miren o nos lleguen a mirar a lo largo y a lo ancho del mundo. Dios los bendiga a todos. Dios les guarde, Dios sea con ustedes. Esperamos que estén bien, bendecidos por Dios en grande manera. Estamos aquí, hermanos, y es con el fin y propósito de compartirles mensaje de la palabra del Señor. En esta hora, hermanos, quiero compartirles un breve mensaje que creo que es de suma importancia, como todos los demás. Y el mensaje es el siguiente. Hermanos, he estado hablando mucho acerca de la oración y creo a veces pareciera ser hasta repetitivo, pero para mí no hay nada más importante y más esencial en la vida de un cristiano que el tener esa vida de oración para lograr mantener una vida de comunión con Dios. Esto es muy necesario. Yo lo veo necesario para mí y por eso trato de compartirlo con todos ustedes, instarlos, invitarlos, impulsarlos a que usted también procure lograr esa vida de oración. Si usted logra esa vida de oración, no me va a beneficiar a mí, se va a beneficiar a usted. Si usted logra esa real comunión con Dios, el beneficiado no voy a ser yo, va a ser usted. Si usted no lo hace, usted es el que va a perder. Yo voy a perder si yo dejo esa comunión. Yo voy a perder si yo descuido mi vida de oración. Pero si usted la descuida, si usted tiene en poco la oración, me entristecerá que alguien no valore la oración. Me entristecerá que alguien tome en poco el tener diariamente esa comunión con Dios, pero después de todo no me perjudicaría en mucho o tal vez en nada. Pudiera de repente como querer causarme desánimo, desaliento si veo que alguien pues como que no quiere orar o no le gusta orar o no intenta tener y llevar esa vida de oración que día a día yo le insto. Usted no tiene que hacer lo que yo le digo. Yo solamente le comparto, yo solamente creo que le transmito el mensaje, el consejo de parte de Dios. Igual usted sabe, lo acepta, lo rechaza. Usted tiene libre voluntad, libre albedrío. Aún en esto, usted lo quiere hacer, está en toda libertad y le aseguro que acabará muy beneficiado, beneficiada. Si no lo quiere hacer, pues bueno, ahora sí ya las repercusiones vendrán más adelante y se dará cuenta que si de verdad era correcto lo que yo le hablo ahora o era incorrecto. Pero una vez más yo quiero hablarles acerca de cuán importante es luchar por esa vida de oración. Muy urgente, para mí es muy urgente. A lo mejor para alguien de ustedes no, pero para mí es muy urgente y lo veo muy importante, muy necesario. Y además de necesario, lo veo que esto es algo vital en la vida de un cristiano. Y precisamente así he titulado este mensaje, hermanos. La oración no solo es necesaria, sino es vital. Hay cosas en la vida que son necesarias y pues procuramos tenerlas. Y nos esforzamos hasta lo máximo por tenerlas. Pero si en tanto esfuerzo no se logran tener, no son su vida. No le perjudican su vida o le quitan la vida, no. Usted sigue viviendo. Pero sin embargo, yo quiero hablarle acerca del agua. A usted no le puede faltar el agua para sobrevivir, para subsistir. Sobreviviría sin agua mientras su cuerpo todavía tiene un poco de agua. Pero en acabándosele ese poco de agua que tiene el cuerpo, usted moriría, yo moriría. Se ha dicho que el cuerpo humano se forma de la mayoría de agua. Se ha dicho que el cuerpo se sostiene porque tiene un 70% de agua.
El agua se le ha llamado vital para la vida, vital para el ser humano, vital para sobrevivir. Sin agua, hermanos, nos morimos físicamente. Sin agua no sobrevivimos. Sin agua acabamos nuestros días. El agua es vital. Si algo por ahí le pudiera faltar, pero usted tiene agua, usted sobrevive. Usted sobrevive. Con agua usted sobrevive. Pero si usted tiene otras cosas, pero no tiene agua, aunque tenga otras cosas, usted acabaría muriéndose. Porque no tendría lo principal, lo vital, lo que le hace sobrevivir y subsistir. Sin en cambio, si usted no tiene muchas cosas, pero tiene el agua, tiene más esperanzas de sobrevivir. Tiene más esperanzas de subsistir. Porque el agua en realidad es vital. Claro, después de Dios. Hablando humanamente y físicamente. Yo estoy consciente que su vida depende de Dios, mi vida depende de Dios, pero hablando humanamente, físicamente, eternamente, de lo que aquí nos puede ayudar a mantener la vida después de Dios es el agua. Es el agua. Bueno, hermanos, así lo veo este asunto relacionado en lo espiritual. La oración no solo es necesaria, la oración es vital en la vida de un cristiano. Un cristiano que lleva una vida de oración, a lo mejor no tenga todo lo demás o le falten muchas cosas de las demás cosas que debería hacer o tener. Pero mientras tenga oración, podrá sobrevivir espiritualmente, podrá subsistir espiritualmente, podría perseverar espiritualmente. Además, quiero decirle que cualquiera que tiene el agua al alcance y la consume, eso mismo le va a ayudar a que tenga un poco de fortaleza y pueda hacer lo demás que tenga que hacer y obtener lo demás que pueda obtener. Pues yo creo que así es la oración. Cuando tenemos lo vital, cuando tenemos lo esencial, cuando tenemos lo más importante, lo vital, lo esencial, cuando esto esté vivo y real en nuestras vidas, esto mismo nos va a ayudar a hacer lo demás que también sea necesario. Esto mismo nos va a ayudar a lograr lo demás que también haga falta. Cuando tengamos una vida de oración, esta nos llevará a tener comunión con Dios. Por lo consiguiente, si algo Dios ve que es necesario en nuestra vida, hacerlo, nos va a ayudar a hacerlo. Si algo ve que nos hace falta en nuestra vida, Él mismo nos va a ayudar a tenerlo. Porque el principal y el esencial en nuestra vida es Dios. ¿Y cómo lo podemos tener a Dios con nosotros y nosotros? Es a través de la oración. La oración es la forma de comunicarnos con Dios. Cualquiera que no ora no comunica. Cualquiera que no ora no comunica con Dios. Cualquiera que no ora no habla con Dios. Lo he llamado esto, la oración, como el cordón umbilical. Hablamos de la mamá cuando está encinta. La mujer cuando está encinta y tiene su hijo en su vientre, su hijo o hija en su vientre. Hay un cordón umbilical que está conectado del feto y de la madre. ¿Para qué? Para que el feto se esté alimentando de la madre. Así llamo yo esto. La oración, el cordón umbilical. Nosotros debemos de tener ese cordón umbilical
completamente bien, que no se rompa, que no se corte. ¿Qué le pasaría a un feto en el vientre de la mujer si se dañara o se perjudicara o se rompiera el cordón umbilical? Ese feto ya no sobreviviría, aunque estuviera ahí la madre. Pero si el cordón se rompió, el feto moriría, ya no sobreviviría. Así nosotros, aunque Dios permanezca, porque Él permanece para siempre, pero si se nos llegase a cortar el cordón umbilical, que es la oración, desconectados de Dios ya no podríamos sobrevivir. Es la oración la que nos conecta a Dios. Es la oración la que nos relaciona con Dios. Es la oración la que nos hace comunicar con Dios. Y cuando nosotros comunicamos con Dios, Dios comunica con nosotros. Por eso cuando buscamos a Dios, hablamos con Dios a través de la oración, es cuando empezamos a entender muchas cosas que no entendíamos. Porque Dios, a través de su Espíritu Santo, por tener esa conexión con Dios a través de la oración, Dios nos inspira, nos revela, nos abre el sentido del entendimiento. Porque hay conexión, estamos comunicados con Dios, estamos bien relacionados con Dios. La oración no solamente es orar, nada más y ya, como un cumplir, no. La oración, si la profundizamos en verdad, logramos comunión y relación con el mismo Dios del cielo. Es la oración la única principal forma de relacionarse con Dios. Usted pudiera decir que se relaciona con Dios de otras maneras. Pudiera ser que sí, pero yo encuentro que la principal forma de yo tener comunicación con Dios es a través de la oración. De la única forma que yo puedo hablar con Dios es a través de la oración. Y si la oración yo no la tengo activa, entonces yo no comunico con Dios. Por lo tanto, no tengo relación con Dios. ¿Qué pasaría con usted? Con un familiar que sale fuera a trabajar o que se va lejos. Para comunicar usted necesitaría a fuerza un teléfono, un celular. Pero ¿qué pasaría si lo tiene pero no lo activa? ¿De qué serviría? Usted tiene la oración, pero ¿qué pasa si no la activa? ¿Qué pasa si no la tiene activa la oración en su vida? Si la tiene la oración, le felicito. Asegúrese de mantenerla bien activa, pero si no la tiene, actívela ya. Active la oración. Yo sé que hay muchas cosas más por hacer y que debemos hacer como cristianos. Pero si no tenemos activada la oración, que es la base, que es el cimiento de todo lo demás se podría llevar a cabo, pero sin el cimiento principal, sin el respaldo principal de la oración. Y se pueden hacer muchas cosas, pero el efecto real lo va a causar y provocar la oración. Porque no sé, pero no hay otra cosa primero que la oración en la vida espiritual. Creo que así lo entiendo y creo que así es. La forma de llegarnos a Dios es a través de la oración. La forma de conectarnos con Dios es a través de la oración. ¿Por qué se han rompido las relaciones entre parejas cuando el esposo o la esposa sale fuera y uno está por un otro, está por el otro por cierta circunstancia, motivo, situación o necesidad? ¿Por qué se rompen las relaciones, hermanos? Porque dejan de comunicar. Al principio se hablan diario. Aunque estén distantes, siguen en comunicación, siguen en comunión, siguen relacionándose, aunque estén distanciados, pero siguen unidos, porque hay comunicación. A la distancia, pero hay comunicación. Pero ¿qué tal
por cierto causa, motivo, razón, la comunicación se va haciendo cada día más lejos. Al principio comunicaba diario y todo estaba bien, aunque estén distantes, pero después son terciando, después semanalmente, después cada 15 días, después cada mes, después cada 2 meses, 3, 4, 5, hasta que llega a ser cada año. ¿Cómo acaba esa pareja? Dígame cómo acaba esa relación. Acaba rompiéndose. La comunicación nos une unos para con los otros. Aún a la distancia, la comunicación nos une. Ahora pregúntese usted, hermano, hermana, ¿cuánto comunica con Dios? Usted puede tener excusa para comunicarse con su familiar porque dices que tengo que meterle recarga a mi celular y a veces no tengo. Buena excusa para no comunicarse. Porque no tiene dinero para ponerle recarga a su celular. Pero, ¿qué excusa tenemos para con Dios para no comunicar con Él? ¿Qué excusa usted puede tener? ¿Cuánto tiene que pagar para comunicar con Dios? Dígame. ¿Cuánto tiene que dar para comunicar con Dios? Solo es querer. Si no quiere, no lo va a hacer. Pero si usted quiere, si usted anhela, si usted desea, usted va a poder comunicar con Dios a la hora que usted quiera. Y el Señor Dios Todopoderoso le va a atender a la hora que usted quiera y el tiempo que usted quiera. Hermanos, hermanas, la oración no solo es necesaria, es vital. Sin oración, la vida espiritual se muere. Sin oración, la relación con Dios se rompe. Sin oración, la comunión con Dios se acaba. Pero sigue siendo cristiano a la vista. Sí, así parece. Sigue haciendo todas las cosas. Y puede que esté bien, pero lo triste y lamentable es que su relación se ha roto con Dios. Su comunión se ha roto con Dios. ¿Cómo acaban las relaciones entre parejas, en los matrimonios, cuando uno se va lejos y dejan de comunicar? ¿Cómo acaba? Separados, divorciados. ¿Cómo puede acabar un hombre y una mujer que deja la oración, la comunicación para con Dios? ¿Cómo va a acabar un hombre y una mujer que hace todo? El hombre se va por allá y le manda el dinero suficiente a la mujer para que por acá supla todas las necesidades con ese dinero. Y la mujer aquí pues hace todo lo que tiene que hacer, invierte, hace lo que tiene que hacer para distribuir bien ese dinero y que todo esté bien. Acá la mujer me parece que todo está bien, el hombre parece que todo está bien, pero si no hay comunicación, lo principal se está destruyendo, que es la relación por falta de comunicación. Usted puede hacer demasiadas cosas, pero si está descuidando la comunicación con Dios, usted está descuidando lo principal. Y usted debe de retomar lo principal. Esa comunión, esa relación. Debe asegurarse de que esa relación se mantenga firme, buena y sólida con Dios. Usted debe de procurar que esa comunión, en vez de menguar, aumente y sea más íntima para con Dios. Y todo lo demás que haga falta hacer, el mismo Espíritu a usted lo va a empujar a hacerlo. Y estará más que seguro que lo estará haciendo conforme Dios quiere que lo haga. Porque lleva el pleno respaldo real del poder del Espíritu Santo, porque usted tiene buena, real e íntima comunión con Dios. Ha llegado el punto que se pueden hacer las cosas buenas hasta sin Dios, por decirlo así. Porque a veces el cristiano, al principio, que está en su primer amor, hace las cosas, pero siempre antes de hacer las cosas, siempre toma en cuenta a Dios y dice: yo no hago nada sin consultar a Dios, yo no hago nada sin ir a Dios primero a preguntar cómo lo debo de hacer, yo no hago nada sin primero estar con Dios.
Pero pasando el tiempo parece que ese hombre, esa mujer, ese hermano, esa hermana aprendió. Y ahora aprendió bien, dice, ahora sin orar yo voy a hacerle, todo sale bien. Y muchos están viviendo así. Hacen muchas cosas, pero no han estado en el secreto de Dios. Fueron a hacer las cosas, pero ahora se atreven a hacer las cosas sin Dios. Sin su respaldo. Sin su ayuda. Quiero decir que cualquiera que ande a hacer las cosas, ora, Dios va con él, va con ella a hacer las cosas que va a hacer. Y lo poco mucho que haga, lo va a hacer contando con la compañía de Dios en su vida. Y esas obras son las que son agradables a Dios. Las que se hacen con Dios. No las obras que se hacen sin Dios. Quiero decir, Dios aprueba y respalda y acepta las obras que se hacen con Él. Quiero decir, tomándolo en cuenta. No haciéndola nomás de nuestro propio pensamiento o idea. No. Todo lo que vayamos a hacer, debemos asegurar de hacerlo con Dios. Que vaya Dios. Dijo Moisés, si tu presencia no va conmigo, mejor no me saques de aquí. Podemos parafrasearlo y decir a Dios, Señor, si tú no haces las cosas conmigo, mejor no hago nada. Pero no, ahora nos atrevemos a hacer las cosas aunque no vaya Dios con nosotros aprobando y respaldando. La cosa es hacerlas y quedar bien aquí con los que nos ven. De ahí, si fue con Dios o sin Dios, la cosa es que se hicieron. A la vista humana parece que todo quedó como debía, pero la verdad es, quedamos bien con la humanidad, quedamos bien con la gente, con las personas, hasta con sus líderes, pero con Dios a lo mejor y quedamos muy mal porque Dios se desagradó. ¿Por qué? Porque lo hicimos todo lo que hicimos. Sí lo hicimos, pero ignorándolo a Él, cuando Él es el principal. Él es el que debe de ir por delante de nosotros. Porque a usted y a mí nadie nos necesita, por decirlo así. Al que principalmente necesita el de enfrente, los demás, no es a usted, no es a mí. A quien necesita toda la humanidad, a quien necesita la gente, quien es el principal y el grande en toda reunión y en todo grupo o en todo lo que se lleva a cabo, el principal y el grande debe ser Dios. Porque si no está Dios, eso sería todo en vano. Se haría, pero sería en vano. Porque el principal no está presente. ¿Y por qué no estará presente? Porque se ignoró. Porque se dejó de lado. Porque ya no hubo tiempo para por lo menos ir a invitarle, decirle al Señor en oración: Señor, voy a hacer esto, pero no quiero ir solo, quiero que vayas conmigo. Hasta eso tal vez se nos olvidó. O tal vez hasta eso no nos dio tiempo. Y es algo terrible. Podemos hacer las cosas buenas, pero a veces las llegamos a hacer sin Dios. Y usted véalo, hay gente impía que hace cosas buenas. Hay gente que no aceptó a Cristo como Salvador y hace cosas buenas. Usted es testigo, usted es testiga, usted lo ha visto, yo lo he visto, lo hemos visto. Hay gente que no es cristiana, que hasta hemos dicho, esa persona, ese hombre, esa mujer, de veras que parece cristiano, parece cristiana, porque hace todas las cosas bien, es correcto, hace las cosas, pero como si fuera cristiano, fuera cristiana. Pero no es cristiano, pero no es cristiana. Y lo peor es que no sea cristiana, lo peor es que no tenga relación y comunión con Dios. Porque hay algunos que se pueden llegar a llamar cristianos, pero que estén igual. Hacen cosas buenas, pero no tienen relación con Dios. Hacen cosas buenas, pero no tienen comunión con Dios. Y eso es algo terrible. Y que deberíamos de tomarlo muy en serio, porque si usted y yo hacemos muchas cosas buenas, eso sería el lamento más terrible en la eternidad. Que haciendo tantas cosas buenas, y hasta en la obra de Dios, al final,
vayamos a tener alguna sorpresa terrible y desagradable de que nada más no somos aceptos delante del Señor para entrar al reino de los cielos. ¿Por qué? Le vas a decir, pero hice esto, hice aquello, hice acá, hice allá, mira Señor, tantas cosas. Así va a decir, no te conozco. No te conozco. ¿Y por qué no nos va a reconocer? ¿Por qué? Porque nunca estuvimos con Él. O nunca tuvimos tiempo para estar con Él. Tuvimos tiempo para hacer las cosas, las obras, pero para estar con Él nunca tuvimos tiempo. Tuvimos tiempo y fuimos capaces de darle nuestras cosas, pero no entregarle nuestra vida, nuestro corazón al Señor. Le entregamos lo nuestro a Dios, pero no nos entregamos nosotros. ¿Cuándo es cuando nos entregamos nosotros? Cuando nos negamos a nosotros mismos. Y el tiempo que bien pudiéramos ocupar para lo nuestro, para lo material, para lo terrenal, lo ocupamos para estar con Él. Y enseguida para estar en su obra. Primero nos ocupamos para estar con Él y luego en lo de Él. Ese es el orden. Primero estar con Él y luego en lo de Él. Ese es el orden que Dios nos ha marcado. Lo he dicho, un albañil, por muy buen albañil que sea, en una construcción hay un ingeniero o un arquitecto. Pues ese buen albañil, antes de ir a hacer la obra, tiene que sentarse un tiempo necesario y suficiente con el ingeniero o el arquitecto para que le explique, para que le enseñe, para que le diga las proporciones, bueno, y todo eso que tiene que acerca del plano, del croquis de la construcción. Primero tiene que estar ese albañil con el arquitecto el tiempo necesario y suficiente y prestarle mucha atención para hacer las cosas tal como se las marque el ingeniero o el arquitecto. Pues en este caso, el ingeniero o el arquitecto divino es Jesucristo. Y antes de ir a hacer su obra, tenemos que estar con Él el tiempo necesario y suficiente para que Él nos enseñe, para que Él nos explique, para que Él nos diga, para que Él nos muestre, para que Él nos capacite, para que Él nos respalde, para que Él nos haga sabios, entendidos, eficaces y eficientes para hacer la obra de Dios correcta y perfectamente. No solo que agrade a los hombres, a la gente, sino que sea de agrado delante de aquel que nos ha llamado. El tiempo suficiente, estar con Él. Porque desde aquí vamos a demostrar que tanto nos gusta estar con Él. Porque si aquí nos gusta estar con Él, entonces le estamos demostrando que queremos pasar toda la eternidad con Él. Si aquí usted se choca estar con Él, entonces imagínese la eternidad, que es principio, pero ya no habrá final. Se va a aburrir con Él entonces. Pero cuando desde aquí usted muestra que está enamorado de Él y que es capaz de hacer a un lado cualquier cosa suya propia por tal de estar con Él ahí en oración y hablándole y que Él le hable a usted. Intercambiando palabras, usted le habla a Dios y Dios le habla a usted, porque sí es cierto, cuando nosotros oramos le hablamos a Él, pero también Él nos habla a nosotros. Porque a veces es orando ahí cuando se nos abre el entendimiento y entendemos muchas cosas que no habíamos entendido. Es ahí en la oración, ahí con Él, en su presencia, hablando con Dios. Hermanos, les dejo con este mensaje que Dios me inquietó y no pude quedarme con Él y tuve que compartírselos. Se los dejo aquí. A la hora que usted lo encuentre y me encuentre y nos encontremos, usted tendrá este mensaje en sus manos. Solo espero que usted lo tome y lo tome muy en serio. La oración no solo es necesaria, es vital. Es vital.
no nos puede faltar. La oración no solamente es como un ministerio, no. Aunque pudiera caber la oración como un ministerio, pudiésemos llamar la oración como un ministerio, pero no, la oración la debemos de tener todos activa, porque es a través de la oración que está el poder y podemos lograr el poder de Dios. Si usted desempeña cualquier otro ministerio, pero no tiene oración, discúlpeme, pero ese ministerio va a ser vano y hueco. Satisfagará tal vez a los oyentes humanos, pero no va a satisfacer el corazón de Dios. Hermanos, hermanas, el cimiento para todo lo demás es la comunión con Dios que se tenga a través de la oración. ¿Cómo está ese nuestro cimiento? ¿Cómo está nuestro cimiento? ¿Es un cimiento sólido, fuerte, poderoso? Si es así, estamos bien cimentados. Porque es la oración la que nos hace estar bien pegados y ligados y relacionados a Dios. Y hasta hacernos uno con Dios mismo. Porque es a través de la oración que vamos pudiendo lograr esas cosas que solos no podemos lograr y que nos cuestan tanto. Y es a través de la oración que nosotros nos enamoramos con Dios, por tanto comunicar con Dios, y es cuando nos damos a hacer ya no más nuestra voluntad, sino la voluntad de Dios. Porque el tanto hablar con Dios nos enamora más de Dios. El tanto platicar con Dios nos enamora más de Dios. Por lo tanto, ese amor mismo de Dios en nosotros nos hace hacer lo que Dios quiere, lo que Dios le agrada, lo que Dios nos pide. No por fuerza o necesidad, o por cumplir, o porque nos vean, o por conveniencia, o por ganancia, sino solamente, ¿por qué? Porque estamos sumamente agradecidos con Dios y enamorados a la vez de Dios. Hermanos, les dejo con el mensaje, que espero que les sea de mucha bendición y edificación. La oración no solo es necesaria, sino es vital. Sin ella nos morimos espiritualmente. Téngalo bien presente. Usted puede no estar de acuerdo conmigo, está en todo su derecho. Pero solo espero que no vaya a estar en desacuerdo con Dios, porque eso será terrible. Porque si usted está en desacuerdo con Dios, ahí sí tendrá problemas. Si está en desacuerdo conmigo, usted no se preocupe, conmigo no tendrá ningún problema. Y si usted está en desacuerdo conmigo, con algo que digo, que a lo mejor no vaya con Dios, usted tampoco tendrá problemas, porque estoy hablando de mi cuenta. Pero creo que en este caso, en este punto, este asunto, no estoy hablando de mi cuenta. Creo estar hablando por inspiración del Espíritu Santo, porque Dios no quiere que alguien de ustedes a la final vaya a tener una sorpresa desagradable, terrible, después de pensar que todo iba bien con Dios. Y a la mera hora vaya a salir como que no iba todo bien con Dios. Porque se hizo lo secundario, pero lo principal se descuidó. La relación se rompió porque no se procuró. La comunión se deshizo, desapareció porque no se cuidó. Y como la comunión y la relación acabaron en nada, lo demás salió sobrando. ¿Y de qué sirvió? Si lo principal que debería haber estado ahí no estuvo, y hizo que al no estar eso principal, lo demás no nos ayudó en mucho, tal vez en nada. La oración no solo es necesaria, es vital. La oración es la única que nos conecta con Dios, íntimamente, plenamente. La oración es el teléfono que Dios nos dio para comunicarnos con Él. Depende de usted y de mí qué tanto querramos usarlo. Lo tenemos todos al alcance. Hermano, hermana, úselo. Úselo. No tiene que pagar nada para usarlo.
úselo y enamórese de Dios, hablando con Él continuamente y estando con Él en comunión, en comunicación. Dios le bendiga, hermano, y le guarde y sea con usted. Nos vemos en otra ocasión si Dios nos permite, nos presta la vida. Y espero de verdad que haya hombres y mujeres que de verdad estén enamorados de Dios, o al menos estén procurando enamorarse de Dios, tratando de pasar el mayor tiempo posible en oración, en comunión con Dios a través de la oración. Si usted siente que le falta enamorarse de Dios, ore más y verá que se va a enamorar más de Dios. Si alguien no sabe enamorar, es Dios. Estando con Él, vamos a acabar enamoradísimos, pero súper enamoradísimos de Él. Porque si alguien sabe atraernos a Él, es Él. Si alguien sabe convencernos, es Él. Si alguien puede cambiar nuestra forma de ver, de pensar y hasta de vivir, es Él. Si alguien no sabe cambiar de opinión porque estemos equivocados o errados, es Él. Él nos cambia de opiniones equivocadas por opiniones buenas y correctas. Él es el que lo hace, pero para esto debemos de estar con Él, caminar con Él, para que acabemos con Él allá en el reino de los cielos. Dios le bendiga y le guarde y buena tarde a todos les deseo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.